nada más para recordar, ¿cuáles son los aminoácidos de cadena ramificada que pueden ir a músculo y al cerebro? Lo comenté en la clase pasada. Leucina, isoleucina, Tirosina. renina. No, leucina, Valina. valina, isoleucina, ¿ok? Si la mayor parte de los aminoácidos van al hígado. Ahora, ¿a qué van al hígado? Pues ahí tenemos un almacén de aminoácidos donde puede haber síntesis de proteínas. Glutamina y asparagina dice que van a intestino y van a riñón. De aquí es donde vamos a empezar a ver un poquito cuáles son aminoácidos glucogénicos, cetogénicos o glucocetogénicos, ¿verdad? Que ya habíamos visto un poquito más el semestre pasado. Entonces, eso es la distribución de los aminoácidos en periodo postpandrial. Quiere decir después de comer. ¿Ok? Bueno, ya habíamos hablado un poquito de la degradación de las proteínas, porque unas tenían un promedio de vida corta, otras de media larga, ¿verdad? Como en el caso de las proteínas estructurales, ¿sí? Como la hemoglobina, por mencionar algunas, ¿no? También mirábamos un poquito de la digestión de las proteínas, ¿sí? Las que son exógenas, las que son endógenas, ¿verdad? O sintetizadas en la célula. Vimos un poquito de la clasificación de las enzimas en cuestión de la degradación de las proteínas llamadas caspasas, calpaínas, proteosomas, ¿verdad? Y que estas, en particular las caspasas, tienen un grupo, es bien importante, no viene ahí, pero si lo quieren anotar, las caspasas son un grupo de proteínas que tienen un grupo cisteína proteasas, así te lo comento en el libro, o sea, tienen un aminoácido de cisteína, entonces tienen un grupo llamado cisteína proteasas, que estas van a permitir la ruptura de otras proteínas. ¿Sí? La función de esta es la ruptura de otras proteínas, las caspasas, o pueden romperse a sí mismas. ¿Por qué? Porque dice que pueden programar su apoptosis, ¿sí? En un residuo de aspartato. Entonces tienen un residuo de aspartato, lo que van a generar su muerte celular programada, ¿verdad? Entonces, así es como lo pueden encontrar en los libros, que este tipo de proteínas tienen un grupo cisteína, proteasas, que pueden degradar a otras proteínas o se pueden degradar a sí mismas, ¿verdad? Eso es bien importante en cuestión de este tipo de proteínas, ¿verdad? Tenemos otras que se llaman calpaínas, que son a nivel citosólico, que son activadas por calcio, principalmente para la degradación de muchas proteínas a nivel muscular. Tenemos las proteasomas, que son de las que degradan de vida media corta, ¿verdad? Por ejemplo, albúmina, ¿verdad? Algún tipo de proteína de ese tipo. Y también habíamos hablado de los destinos de los aminoácidos en la célula, ¿verdad? Habíamos hablado de dos tipos de procesos que pueden realizar los aminoácidos. Uno, para formar esqueletos carbonados, o otros para formar nuevos aminoácidos. ¿Se acuerdan cómo se llamaban ese tipo de procesos? ¿Alguien recuerda cómo se le llama a cuando un aminoácido pierde su grupo amino y se convierte en intermediarios metabólicos? Esto de transaminación y desaminación. Entonces, en este caso sería una desaminación. ¿Qué es desaminación? Es la remoción de un grupo amino, de un aminoácido, y y cuando ya no tiene su grupo amino, hagan de cuenta que, miren, voy a escribirlo aquí. Voy a poner en la pantalla. Cuando un grupo amino pierde, es removido, su grupo amino, eso se llama, esto que queda aquí, se llama desaminación oxidativa. Entonces, esto se queda formando como un esqueleto carbonado, o también hay libros que te lo mencionan como intermediario metabólico. Esqueleto carbonado o intermediario metabólico.
la desaminación oxidativa te permite que se remueva el grupo amino de un aminoácido y se quede esto como un esqueleto carbonado o intermediario metabólico. ¿Cuáles son los intermediarios metabólicos que se pueden formar a través de la desaminación? Por lo regular son 3. Es piruvato, oxalacetato y alfa-cetoglutarato. Esos son los 3 intermediarios metabólicos que normalmente se forman a partir de la desaminación oxidativa. ¿Ok? Ahora, esos grupos aminos, ¿cómo van a ser eliminados? Por medio del ciclo de la urea. Vean, nosotros vamos a tener que tener aminoácidos que transporten los grupos aminos, ¿a dónde? Al hígado, para que ahí se lleve a cabo el ciclo de la urea y luego el ciclo de la urea me convierte el amoníaco en amonio y esto puede ser exportado hacia el riñón y ser eliminado por la orina. Ese es el proceso que tienen que llevar a cabo gran parte de los aminoácidos. Y tenemos por otro lado la transaminación. ¿Qué es la transaminación? Es la formación de un nuevo aminoácido a partir de otro. Es transaminación. Formación de nuevo aminoácido a partir de otro. Entonces los aminoácidos, ¿cuál es la vía metabólica que pueden formar o obtener glucosa? Pues es gluconeogénesis. ¿Ok? Es a partir de aminoácidos. Las proteínas no son fuente de energía, solamente que los aminoácidos pueden convertirse en intermediarios metabólicos, por eso existen aminoácidos glucogénicos, glucocetogénicos, ¿verdad? Pero es a partir de aminoácidos, no a partir de las proteínas, que quede claro. Ahora, tenemos reacciones de transaminación, de desaminación, que las acabo de mencionar, y de desaminación no oxidativa, que son las que me hacen falta ver. Dice, y son reacciones metabólicas acopladas. Hay muchos de los procesos en las vías metabólicas que vamos a ir viendo. Ahora, pregunta. Ajá. La vez pasada había comentado algo del NH y este NH se modificaba, no sé si era 3 o NH4. Que tú puedes tener, nosotros ya habíamos visto en bioquímica 1, que tú puedes tenerla como NH2 o NH3, fíjate lo que, eso ya se había visto en bioquímica 1, acuérdense que esta parte ya no me puedo volver a meter con cuestiones químicas. Pero ahí les dejo. Entonces, no es tan relevante eso, ¿verdad? No es tan relevante, pero te voy a decir que hay 2 maneras de que tú tengas los aminoácidos estructuralmente. Nada más que quiero mostrarte la presentación, mira. De hecho, ahorita lo estoy viendo con los de primero. Ahorita nosotros estamos en proteínas, en bioquímica 1. Mire, quiero que veas esto. Hay varias maneras de que te representen la estructura de un aminoácido. Mira. Esa es una manera, ¿sí? Fíjate cómo está H3N, ¿sí te fijas? Y cómo tienes el grupo carboxilo, porque tienes el hidrógeno en el grupo amino. Y fíjate la otra manera como lo puedes representar. ¿Sí? Hay 2 maneras de que te representen los aminoácidos. Eso lo tienes que tener presente. ¿Eh? Eso es ahí. Son 2 maneras representativas de la estructura de un aminoácido. Sí, es que tengo aquí apuntado, por ejemplo, que en la cuestión ya del proceso sería Es de NH3 a NH4. soluble, no tan tóxico y se elimina por orina. El NH3 tiene relación con el amoníaco y el NH2 con urea para excreción renal. Sí, o sea, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, cómo el amoníaco tiene que ser convertido en amonio, en NH4. Ahora, ¿los 2 son tóxicos? Sí, definitivamente. ¿Cuál es más grave? Pues el amoníaco, definitivamente. Los 2 son graves, porque tanto el amoníaco como el amonio se te puede ir al cerebro y pueden tener problemas neurológicos, donde puedan tener algún tipo de daño neurológico, pueden tener problemas de sobre todo lo que es el amoníaco causa encefalopatía. El amonio no te causa encefalopatía, pero te puede llevar a visión borrosa, te puede llevar así a pérdida de la memoria, cositas así, ¿sí? Pero los 2 son peligrosos, definitivamente. Ok, déjenme regresarme para acá. Entonces, acuérdense que hay 2 maneras de representar, ¿no? Déjenme, ya ni sé dónde dejé la presentación. A ver, déjenme ver.
Acá está. Ok, entonces, aquí, este proceso que está aquí se llama la formación de transaminasas. Esa es la reacción general. Esa es la reacción general de cómo se puede formar un nuevo aminoácido. Ahora, esto ya se miró en bioquímica 1. Es la forma activa biológica de un aminoácido. ¿Se acuerdan cuando veíamos levogiro y dextrogiro? Sí, eso ya se miró en primero. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle con L y por qué D, porque ya se miraron por qué los átomos pueden girar. Ok, nada más es un recordatorio. Esta es la forma activa biológica de un aminoácido, en su forma L o levogiro. Ahora, ¿cómo se forma el glutamato? Porque el glutamato es el aminoácido que tiene la capacidad de formarme nuevos aminoácidos como el aspartato y la alanina. El glutamato se forma y quiero que vean la siguiente reacción. Me voy a estar apoyando de esta presentación también. Esto lo vimos en bioquímica 1, pero eso es nada más para recordar un poquito. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver lo que es el uso del glutamato para la síntesis de aspartato y alanina para oxalacetato. Ahorita lo vamos a ver, de hecho. Mira, vamos a ver. Me dicen si ven mi presentación, ¿eh? ¿Sí la ven? Sí. Ok, el glutamato sí se formó. Quiere decir que yo necesito llevar a cabo un mecanismo llamado ciclo de la urea para obtener el amonio. Si yo no tengo amonio, no se puede formar glutamato. Y luego ocupo alfa-cetoglutarato. ¿Quién es alfa-cetoglutarato? Un intermediario metabólico del ciclo de Krebs. ¿Cómo se formó el alfa-cetoglutarato? Por desaminación oxidativa. Quiere decir que era un aminoácido. El alfa-cetoglutarato en un momento fue un aminoácido que sufrió desaminación. ¿Qué es lo que le falta al alfa-cetoglutarato? Un grupo amino, en otras palabras, que se le va a unir el amonio al alfa-cetoglutarato. Pero si ustedes se fijan, ahí tiene un hidrógeno de más. Por eso ocupamos a la NADPH para remover ese grupo amino, entonces ya se pueda formar en glutamato. Ahí ocupamos NADPH y NAD para quien me lo quite o para que me lo done el hidrógeno, ¿verdad? Y pueda volver nuevamente a su estado original. Eso es lo que está sucediendo ahí. El NADPH lo genero de la vía de las pentosas, el NAD lo genero a partir de vitaminas como la niacina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es la manera que se forma el glutamato. Por eso el glutamato es un aminoácido no esencial. No lo obtuve a través de la dieta. El cuerpo lo sintetizó. ¿Sí me van entendiendo lo que voy diciendo? Por eso el glutamato es como aminoácido no esencial. ¿Sí? Entonces dice que el glutamato es sintetizado a partir de su alfa-cetoácido. O sea, el alfa-cetoglutarato es un alfa-cetoácido. Dice precursor por una simple transaminación, porque se está formando un nuevo aminoácido. Ahora, la enzima que interviene ahí, si se fijan, dice que es glutamato deshidrogenasa. Esa es una enzima reversible, si se fijan. Y el glutamato nuevamente se puede convertir en amonio y en alfa-cetoglutarato. Okay. Ahora, fíjense, el glutamato, si se fijan en esa reacción, dice que se puede convertir en aspartato. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Una vez que yo ya sé cómo se formó el glutamato se puede unir con otro intermediario metabólico, ¿sí? O con otro alfa-cetoácido que se llama oxalacetato. El oxalacetato, ¿qué es lo que le falta? Un grupo amino. Entonces, ¿quién se lo va a dar? El glutamato. El grupo amino se incorpora al oxalacetato y se forma aspartato, o también conocido como TGO, pero ahí va a intervenir una enzima que dice AST, que quiere decir aspartato aminotransferasa. Esta es una enzima que necesita vitamina B6 o piridoxalfosfato, ¿sí? Es su cofactor de esta enzima, del aspartato aminotransferasa, necesita vitamina B6 o piridoxalfosfato, que es el cofactor de esta enzima.
Y una vez que el grupo amino le cede al oxalacetato, se convierte en aspartato. ¿Y qué le pasa al glutamato? Pues como perdió su grupo amino, nuevamente se convierte en alfa-cetoglutarato. Y a él no le cuesta nada obtener amonio de los productos nitrogenados del ciclo de la urea para convertirse en un nuevo aminoácido. Y así como el glutamato puede formar el aspartato, también puede formar la alanina. Nada más que en vez de oxalacetato, si se fijan, aquí es piruvato. El piruvato es otro alfa-cetoácido. Quiere decir que en un momento fue un aminoácido, pero que ya no tiene su grupo amino. ¿Quién se lo puede ceder? El glutamato. O sea, si, lo que quiero es que vean es lo siguiente. Miren, déjenme ver si puedo hacerlo un poquito más grande. A ver si lo puedo hacer un poquito más. O sea, lo que quiero aquí es que entiendan que este grupo amino se incorporó aquí. ¿Sí? Y esto es lo que se está formando aquí. Esto es transaminación. Formación de un nuevo aminoácido a partir de otro. Ya no tengo esto. Esto se queda como esqueleto carbonado. Ahora se convierte en un alfa-cetoácido. ¿Sí me siguieron? Nada más se pasaría por la enzima ALT. En este caso sería alanino aminotransferasa. En el anterior fue aspartato aminotransferasa. Y esta es alanino aminotransferasa. Ambas enzimas ocupan vitamina B6 como cofactor o fosfato de piridoxal. Sí. En otras palabras, estas se llaman transaminasas, que tienen mucha importancia a nivel hepático. Ahora, la TGO, la alanino aminotransferasa, la sintetiza el hígado. La aspartato aminotransferasa la puede sintetizar tanto hígado como músculo. Pero acuérdense que la TGO o el aspartato aminotransferasa sirve también como una de las enzimas que son del perfil cardíaco, porque también me sirve para la función cardíaca, la TGO. La TGO o AST es lo mismo, y la ALT o la TGP es lo mismo. Ahí están las abreviaturas. Es por sus siglas en inglés o en español. En inglés sería TGP, ¿verdad? Y en español, ALT. ¿Sí? Sí, y de cofactor para la ALT, ¿qué era? ¿Vitamina B6? Dijo. Es igual. Para la aspartato aminotransferasa y la alanino aminotransferasa, el cofactor es vitamina B6 o piridoxal fosfato. ¿Sí? Es el cofactor que ocupamos. Se fijan, hemos hablado de muchas vitaminas, ¿verdad? Biotina, tiamina, de varias, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de la vitamina B6. ¿Ok? Entonces, esas son maneras de formar nuevos aminoácidos a partir del glutamato. Entonces ya saben de dónde se formó el glutamato. De un alfa-cetoácido con un grupo amonio. ¿Verdad? Entonces, una vez que ya tengo este aminoácido como no esencial, porque el cuerpo lo produce, puedo formar aspartato y puedo formar alanina por sus enzimas respectivas que intervienen, alanino aminotransferasa y aspartato aminotransferasa. ¿Sí? Ahora, no es la única manera de yo formar aspartato por el glutamato. Hay otro aminoácido que se llama asparagina. La asparagina puede formar aspartato. O sea, ¿cuáles son los dos aminoácidos que pueden formar aspartato? Glutamato y asparagina. Y aquí interviene ¿qué enzima? Asparaginasa. Esta es la enzima. Esta no ocupa el cofactor de la vitamina B6. Aquí lo que ocupamos es que entre una molécula de agua dentro de la clasificación de las hidrolasas. ¿Para qué? Para que pueda captar los dos hidrogeniones que me hacen falta. Si se fijan, NH2 con el otro H2 forma el amonio, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Que la asparagina, como aminoácido,
con la enzima asparaginasa pueda formar el aspartato. Y este amonio a mí me sirve que se pueda unir con el alfa-cetoácido llamado alfa-cetoglutarato y pueda formarse glutamato. Y así es como por medio de desechos metabólicos se pueden formar los aminoácidos. Lo que para nosotros pudiera ser un desecho, el cuerpo lo aprovecha para generar nuevos aminoácidos, como en el caso del amonio. Pregunta, y en este caso también estaría músculo e hígado. En el caso de Cambia. en el caso del aspartato sería más hacia, bueno, por la asparagina, músculo. La alanina, hígado. Y la aspartato, tanto hígado como músculo. Entonces, si se fijan, TGO y TGP se forman en hígado. Exclusivamente asparagina, músculo. Y lo que es la TGO, pues músculo e hígado, ¿no? Y la TGP o la alanina, exclusivamente hígado. ¿Sí? Ahí es como se sintetiza. Entonces, siempre que ustedes quieran evaluar ante alguna sospecha de problema hepático, tienen que pedir transaminasas, TGO y TGP. Aparte de la bilirrubina, aparte de la lactato deshidrogenasa, la fosfatasa alcalina, la bilirrubina directa, indirecta, la total, ¿sí? La albúmina, o sea, hay muchos parámetros, pero cuando se eleva TGO y TGP, quiere decir que hay un problema en el hígado. Puede ser cirrosis, hepatitis, cáncer de hígado, puede ser alguna afectación hepática. Por eso las transaminasas tienen mucha importancia clínica en las alteraciones hepáticas. Pero si tú quieres o sospechas de un problema cardíaco, vas a pedir exclusivamente la TGO con la CPK, la CPK-MB y la lactato deshidrogenasa. Esas son las 4 enzimas cardíacas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de corazón. Porque como el corazón es un músculo, la CPK se te eleva, pues. Pero quieres saber si es el miocardio, le vas a hacer la fracción MB. ¿Sí? La TGO también se va a elevar porque pues, se sintetiza el músculo. Y la lactato deshidrogenasa, ¿por qué se va a elevar? Por la vía anaerobia, porque está utilizando por el proceso de la hipoxia, ¿no? Entonces se va a elevar la LDH. ¿Sí? Entonces hay que saber en cómo las voy a relacionar como enzimas. Estas enzimas vienen en el examen. De todo eso que yo les estoy mencionando, vamos a seguir hablando más de músculo, ¿verdad? De la CPK, CPK-MB. Pero que conozcan un poquito cómo es que se forman estos aminoácidos y la utilidad de estas enzimas que intervienen en hígado y en músculo, que utilizan el cofactor, la vitamina B6. ¿Sí? Y aquí está. ¿Sí? Ahora, Químico, ande usted. sorry por interrumpir. Dice mi compañera que si la puede aceptar, por favor. Gracias. No, para nada. Ok, entonces esto es con relación a lo que es transaminación. Ok, cómo se pueden formar nuevos aminoácidos. Vámonos para acá. Entonces, esta es la fórmula general, que ustedes sepan cuál puede ser el alfa-cetoácido. ¿Cuáles pueden ser los alfa-cetoácidos? Yo nomás mencioné de 2. ¿Quiénes pueden ser los alfa-cetoácidos? En otras palabras, ¿quiénes pueden ser los esqueletos carbonados, pues? O los intermediarios metabólicos, para que me lo El entiendan. cetoglutarato y No, no. ¿no? ¿Quiénes pueden ser los alfa-cetoácidos ahí donde está con la fórmula general? ¿El glutamato con quién se va a unir? No puede ser alfa-cetoglutarato porque aquí ya lo tengo. Por eso estoy preguntando, ¿quién es el alfa-cetoácido? Lo acabo de decir. Acetato, ¿Cuál? el oxalacetato. Ese es uno. ¿Y el otro? Aquí se los voy a poner. Este puede ser, voy a poner aquí con mayúscula, oxalacetato o puede ser Piruvato. piruvato. Ahí está. ¿Quién puede ser los aminoácidos que se formen? Aspartato y alanina. Aspartato y alanina. Bueno, lo voy a poner como abreviatura, ustedes ya lo saben. Ahí está. ¿Sí? Y ahí dice cuál es el cofactor. ¿Sí? Y ya saben cómo se formó el glutamato.
alfa-cetoglutarato más NH4 amonio. ¿Sí? Y si yo quiero formar alanina, ¿qué enzima voy a utilizar? Alanina aminotransferasa, AST. Si quiero utilizar aspartato, ¿sí? Pues voy a utilizar a AST, aspartato aminotransferasa. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces dice, en las reacciones de transaminación, formación de un nuevo aminoácido a partir de otro, dice, ocurre la transferencia de un grupo amino, que ya lo habíamos visto, desde un alfa aminoácido, dador de un alfa cetoácido aceptor. ¿Verdad? Las enzimas que catalizan estas reacciones se denominan aminotransferasas o transaminasas. Las manejamos más como transaminasas. Estas enzimas son de naturaleza ubicua y se están presentes tanto en el citosol como en las mitocondrias. Eso quiere decir, se las podemos encontrar en el citosol, en las mitocondrias de las células de todos los seres vivos, animales y vegetales. Estamos hablando dentro de el hígado o el músculo. ¿Okay? Ahora, ¿qué tenemos de interés clínico las transaminasas? ¿Por qué se forman estos aminoácidos y por qué es que intervienen estas enzimas? O sea, gracias a la formación de estos aminoácidos no esenciales, es que se activan y se sintetizan estas enzimas y que ustedes como médicos tienen interés clínico. Por ejemplo, en un infarto de miocardio, dice que se va a elevar la TGO o la AST, que es la glutámico oxalacético transaminasa o aspartato aminotransferasa. Ahí les pongo de las dos maneras que la pueden encontrar. Dice, aumentada en afectaciones cardíacas y hepáticas. O sea, si se fijan, primero le doy más énfasis a músculo, porque es más de músculo que de hígado. Principalmente dice con hepatitis, con necrosis. O sea, cuando ya tenemos una afectación muy crónica, sobre todo por hígado, entonces cuando la TGO también se puede incrementar. Afecciones hepáticas, glutámico pirúvico transaminasa TGP o alanina aminotransferasa ALT. Dice, los mayores aumentos se producen como consecuencia de alteraciones hepáticas. Una colestasis, ¿sí? Una hepatitis tóxica o virales, como la hepatitis B, la hepatitis C. Dice, o hepatitis alcohólicas, ¿verdad? Por cirrosis, ¿verdad? Necrosis de tejido. Entonces vamos a tener tanto TGO como TGP. ¿Sí? Entonces, para ese tipo de alteraciones, estaríamos nosotros solicitando y nos ayudarían a ver si hay algún factor necrótico o alguna afectación inflamatoria de hígado o de músculo. ¿Ok? Normalmente estas enzimas andan no más de 45 unidades internacionales por litro. La TGP, por ejemplo, menor de 45 y la TGO menor de 35. Andan entre 35 y 45 unidades internacionales por litro sus valores de referencia. Pueden variar dependiendo del laboratorio por el equipo y el reactivo que se llegó a utilizar, ¿no? Pero andan en promedio entre los 35 y los 45. Siempre desde su lado derecho va a venir el valor de referencia. Muy importante. Entonces, ¿quedó claro esta parte? ¿Para qué pueden utilizar las transaminasas como interés clínico? Para detectar solamente, ¿no? Sí, ahora, tú puedes, las dos las puedes utilizar principalmente para cuestiones hepáticas, pero cuando tú estás pidiendo exclusivamente la TGO, pues tienes sospecha de infarto. Ahora, no solamente vas a pedir TGO si sospechas de infarto, vas a pedir CPK total, CPK-MB y LDH, que son las 4 enzimas cardíacas. ¿Sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y esta es la parte, es lo mismo que acabamos de ver, ¿verdad? Dependiendo cuál sea el alfa-cetoácido. Estos son los alfa-cetoácidos, ¿sí? Este es el aminoácido, ¿verdad? Que va a ser su grupo amino, el que va a sufrir la desaminación. El alfa-cetoglutarato es el que se forma después del proceso de la transaminación, ¿verdad? O sea, y acuérdense que este alfa-cetoglutarato nuevamente puede incorporársele un grupo amonio para formar glutamato y nuevamente se vuelve a seguir sintetizando, ¿verdad? Mientras el hígado, el riñón estén funcionando adecuadamente, este proceso se genera sin ningún problema, ¿verdad? Bueno, aquí es lo mismo, ¿no?
cómo se forma a partir de, el glutamato, la alanina o el aspartato. Ahora, y eso es parte del proceso, lo que es la desaminación oxidativa. Aquí interviene una enzima llamada glutamato deshidrogenasa, ¿verdad? Dice la glutamato o el L-glutamato que contiene los grupos aminos provenientes de las reacciones anteriormente descritas ingresan a la mitocondria. Entonces los grupos aminos del glutamato pueden incorporarse a las mitocondrias. Dice a través de transportadores y puede eliminar el grupo amino provenientes del aminoácido inicial a través de una reacción de desaminación oxidativa que se considera como la vía de salida o principal del amoníaco, ¿verdad? Entonces así es como realmente se pueden los grupos aminos del glutamato incorporarse aquí, ¿verdad? Con dos moléculas de hidrógeno, por eso se llama desaminación oxidativa, ¿verdad? Por el oxígeno. Entonces aquí como se obtiene los grupos nitrogenados o aminados, que nosotros las denominamos. Y ahora sí, ya que tengo estos grupos aminados aquí, pues puedan ser nuevamente reutilizables con el alfa-cetoglutarato para formar un nuevo aminoácido. Entonces, estos no me vayan a ocasionar algún tipo de alteración metabólica, ¿verdad? Por eso se unen con el alfa-cetoglutarato. Ahora, la glutamato deshidrogenasa, acuérdense que es mi enzima que me permite poder que estos grupos aminos puedan ser eliminados, ¿verdad? Entonces, y puedan entrar a la parte mitocondrial. Por eso dice que esta enzima, la glutamato deshidrogenasa, tiene una regulación alostérica. ¿Quién es su activador? El ADP y el GDP, la adenosindifosfato y la guanosindifosfato. ¿Y quién es su inactivador, su inhibidor? El ATP y el GTP. Dice, cuando se acumula ATP y GTP en la mitocondria, o sea, cuando yo tengo un exceso, por ejemplo, un exceso de carbohidratos, de azúcares, dice, como consecuencia de una actividad elevada del ciclo de Krebs, ¿verdad? Porque es donde se empieza a generar el ATP y después la cadena respiratoria, se inhibe la desaminación del glutamato para no incorporar más alfa-cetoglutarato al ciclo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a tener más ATP, voy a producir un intermediario metabólico del ciclo de Krebs. Entonces, por eso dice que se inhibe, ¿verdad? Para que yo no genere tanto alfa-cetoglutarato, porque si yo que genero mucho alfa-cetoglutarato, ¿con quién se va a unir? ¿Verdad? Ese va a ser el problema. Por eso se inhibe. Dice, por el contrario, cuando aumentan los niveles de adenosindifosfato y GDP, se activa la enzima y de esta forma se produce más NADH, que es utilizado para la síntesis de ATP. ¿En dónde? En la cadena transportadora de electrones. Dice, ingresa el alfa-cetoglutarato al ciclo de Krebs. Y ahora sí, entonces aquí tenemos un mecanismo de control, ¿verdad? Para que el alfa-cetoglutarato se produzca en las cantidades adecuadas y en el tiempo adecuado. Dice, es una enzima mitocondrial de hígado y riñón. ¿Por qué de hígado y riñón? Porque estos dos sitios son donde se produce la gluconeogénesis. Y acuérdense que a partir de aminoácidos tenemos el 90% en el hígado y 10% en el riñón, de donde se genera la gluconeogénesis como tal. Entonces, cuando yo tenga exceso de ATP y GTP, ¿sí? Se bloquea, ¿verdad? Me inhibe la glutamato deshidrogenasa. Y cuando yo tenga una generación de ADP y GDP, me activa al enzima. Entonces, la transaminación y tengo lo que es transdesaminación. Sí. Entonces, nosotros habíamos hablado de transaminación y desaminación, pero si ustedes se fijan, aquí dice transdesaminación. Dice, es el mecanismo general de desaminación de los aminoácidos, o sea, la separación del grupo amino, resultante del acoplamiento de las dos enzimas, de la transaminasa y de la glutámico deshidrogenasa. Entonces aquí en el proceso de transaminación yo formo un aminoácido a partir de otro. La desaminación oxidativa es la remoción del grupo amino de un aminoácido. Y una vez que se lleva a cabo la desaminación oxidativa,
dice que se debe de eliminar el grupo amino. ¿Y el grupo amino para qué se deben de eliminar? Independientemente de los dos procesos, para que se pueda llevar a cabo el ciclo de la urea. Yo no puedo tener un exceso de grupos aminos en el organismo, entonces tiene que llevarse un mecanismo en el hígado para que se pueda llevar a cabo la formación de amonio, y esto pueda ser llevado por medio de la urea al riñón y pueda ser excretado por la orina, meramente soluble, ya no tóxico. En el momento que el riñón no esté funcionando, entonces este amonio se me va a retener, y como en el riñón se filtra la sangre, esto se puede nuevamente volver a reabsorber y se me vaya con dirección al cerebro. Y es cuando pueden venir las famosas hiperamonemias. Las hiperamonemias pueden ser congénitas y adquiridas. ¿Sí? Vamos a ver que son más comunes las adquiridas. Y luego también vamos a hablar qué pasa cuando el hígado no funciona y me quedo con el NH3, que es el amoníaco. No se convierte de NH3 a NH4. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese amoníaco se vaya al cerebro y te dé una encefalopatía hepática. Ahora, lo que yo quiero que entiendan, que cuando se incrementa el amoníaco en sangre, te da encefalopatía hepática. Cuando se incrementa el amonio, NH4 en sangre, te da hiperamonemias. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Estaba apuntando en cerebros hiperamonemias. No. A ver, los dos pueden irse al cerebro, Ok. pero si tú tienes un incremento de amoníaco por un daño hepático, te da encefalopatía hepática, porque se incrementó el amoníaco en sangre. Entonces quiere decir que no se puede convertir el amoníaco en amonio. Y si tú tienes una falla renal, no tienes falla hepática, pero tienes falla renal para eliminar todos los productos de desecho, te quedas con el amonio. Y ese amonio te da hiperamonemias. ¿Por qué? Porque se va el amonio al cerebro. Entonces aquí estoy hablando de dos patologías muy diferentes. Una hiperamonemia y una encefalopatía hepática. Que la encefalopatía hepática te da también, por ejemplo, por alcoholismo. Cuando se truena en el hígado por alcoholismo, se queda el amoníaco en sangre y se va al cerebro. ¿Sí? Entonces, fíjense todas las alteraciones que hemos visto por cuestión de sustancias que van al cerebro. El ácido láctico, ¿verdad? Pues hace acidosis lácticas, ¿verdad? Y también hay causa daño neurológico. También el amoníaco y el amonio. Nada más que son aquí acidosis lácticas, lo que son encefalopatía hepática y lo que es hiperamonemia. Imagínense en un examen final donde te ponga un caso clínico y te pide el diagnóstico y tienes que saber identificar en base a la clínica y a las pruebas de laboratorio. Se referiría a una encefalopatía, a una hiperamonemia o a una acidosis láctica. Por ejemplo, si yo les digo, si es una acidosis láctica, lo vamos a relacionar principalmente con una deficiencia de la piruvato deshidrogenasa, ¿verdad? Si yo les hablo de una hiperamonemia, pues ustedes me tienen que decir que hay una afectación a nivel renal. Y si hay una afectación en el hígado, pues es una encefalopatía hepática, ¿sí? Que son diferentes situaciones. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí. Aquí lo dejé. Entonces tengo otro tipo de componentes llamados aminooxidasas, ¿verdad? Son un grupo de enzimas, ¿verdad? Que son flavoproteínas, tienen un grupo prostético, vaya, ¿verdad? Que producen desaminación oxidativa de los isómeros D de los aminoácidos. ¿Cuáles son los isómeros D o los D aminoácidos? Pues son aquellos aminoácidos que no están activamente en su forma biológica activa, ¿no? Vaya. Sí, entonces aquí tienen que estar en su forma L, ¿verdad? En su forma biológica. Entonces dice, los D aminoácidos utilizan enzimas cuya coenzima es el FAT, el flavina adenildinucleótido. ¿De dónde es derivado Pues de la riboflavina, ¿verdad? Entonces, estas flavoproteínas se encuentran en los peroxisomas
junto con las catalasas. Entonces nosotros tenemos flavoproteínas, tenemos catalasas, que estas nos ayudan a, si se fijan ahí, a remover grupos aminos, ¿verdad? O a recoger estos protones para que en el caso de la catalasa, como ya lo habíamos por ahí mencionado, se pueda formar el peróxido de hidrógeno. ¿Qué es lo que hace? Pues que esto sea un enzima antioxidante. Y en el caso de las aminoxidasas, pues podamos captar estos iones hidrogeniones y pueda llevar a cabo una reducción y evitar una oxidación. Entonces, las aminoxidasas, digamos que son enzimas que me ayudan a contrarrestar los efectos de la oxidación y que puedan causar un daño a nivel de membrana celular, por ejemplo, ¿no? Porque acuérdense que muchos de estos procesos pues son a nivel intracelular lo que se está generando, ¿no? Entonces, estos isómeros D o estas formas D de aminoácidos no están en su forma activa biológica, ¿verdad? Que normalmente como trabajan en su forma L-aminoácido o en su levogiro, ¿verdad? Que le conocemos. Entonces, cuando están en su forma D, pues necesito yo remover esos grupos amino que están ahí, ¿verdad? Para que una vez que son removidos, pueda llevar a cabo el proceso de oxidación a reducción. Y aquí tengo nuevamente reacciones de desaminación no oxidativa. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo una enzima que se llama serina deshidratasa, que igual utilizamos la vitamina B6 como cofactor y esta enzima a mí me permite convertir el piruvato, ¿sí?, a serina, por ejemplo, ¿verdad? Por medio de esta enzima. O la treonina deshidratasa, formar a partir de la treonina un alfa-cetobutirato. Estos alfa-cetobutiratos, por ejemplo, más adelante los vamos a hablar como cuerpos cetónicos. Todavía no me voy a adelantar porque todavía no lo vemos para lípidos, ¿verdad? Pero hay muchos otros aminoácidos como la serina, la treonina, que no hacen desaminación, hacen desaminación pero no oxidativa, ¿verdad? A diferencia de los que sí hacen desaminación oxidativa. Y cuando hacen esa desaminación oxidativa, la oxidación te genera radicales libres, ¿verdad? Y es cuando tienen que entrar las enzimas antioxidantes. Aquí, como no es no oxidativa, no ocasionan este tipo de problemas de radicales libres, por mencionarlo de esta manera. El origen del amoníaco. Ahora, el amoníaco dice que se puede obtener por reacciones de desaminación oxidativa y no oxidativas. Sí, nosotros podemos formar amoníaco de manera oxidativa y no oxidativa. Las bacterias intestinales y su posterior absorción generan amoníaco. ¿Sí? O sea, en la parte intestinal se genera amoníaco. Acuérdense que el amoníaco es una base. Dice, el amoníaco o el ion amonio es tóxico y debe ser eliminado. Cualquiera de los dos nos causan algún tipo de daño, principalmente el neurológico. Claro que cuando estamos hablando de una alteración por amonio es porque se afectó riñón. Cuando estamos hablando de una alteración por incremento de amoníaco es porque se alteró hígado. Esa es la única diferencia. Entonces, ¿qué es lo que puede causar una toxicidad del amoníaco? Pues a nivel cerebral. ¿Verdad? Puede también incrementar la concentración de amonio, ¿sí? Dice, y esta concentración de amonio puede revertir la reacción de la glutamato deshidrogenasa. ¿Qué es revertir la reacción de la glutamato deshidrogenasa? Pues disminuir la concentración de alfa-cetoglutarato y por lo tanto disminuir la concentración de ATP. ¿Por qué la disminución de ATP? Porque el alfa-cetoglutarato es un intermediario del ciclo de Krebs. Donde yo tenga una afectación de este intermediario metabólico, pues por supuesto que la síntesis de las coenzimas NAD y FAD, que son esenciales para que se pueda generar más ATP en la cadena respiratoria y por supuesto no se pueda generar ni el GTP, ¿verdad? Entonces esto me disminuye la concentración de ATP. Entonces me disminuye la concentración de energía a nivel celular, ¿sí? Por ser un intermediario de la respiración celular, por supuesto. Ahora, el transporte de los grupos aminos de los aminoácidos.
El amoníaco producido, dice, permanentemente en los tejidos, es transportado hacia el hígado bajo la forma de un compuesto no tóxico llamado glutamina. Entonces quiere decir que yo tengo un transportador, tengo un aminoácido que me puede transportar el amoníaco. ¿De cuáles tejidos? Pues acuérdense que habíamos dicho que se formaba en el intestino, se puede formar en el hígado. Hay muchos sitios donde se puede formar el amoníaco una vez después de que ya es absorbido. Dice, entonces la glutamina es uno de los aminoácidos que da lugar a una mayor producción de amoníaco en el tejido renal principalmente, ¿sí? Entonces la glutamina es un transportador del amoníaco, pero no tóxico, ¿ok? No tóxico. Dice que puede atravesar con facilidad las membranas celulares por ser una molécula neutra. Entonces, la glutamina puede atravesar las membranas celulares sin ningún problema llevando el amoníaco. Pero acuérdense que es una forma no tóxica lo que lo está transportando de esa manera. Dice, la reacción es catalizada por una enzima mitocondrial muy abundante en el tejido renal, denominada glutamina sintetasa, la cual requiere energía en forma de ATP. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esta enzima que se produce en el tejido renal para que nosotros podamos transportar el amoníaco de manera no tóxica por la glutamina, ¿sí? Y esta enzima pues requiere de ATP. Entonces, acuérdense que la glutamina sintetasa o también la pueden encontrar como sintasa. Les voy a decir unas características de esta enzima, por si la quieren anotar, ¿sí? La glutamina sintetasa la pueden encontrar en los libros. Ok, glutamina lo abrevian mucho como GLN. G mayúscula, L minúscula, N minúscula. GLN. Ahora, voy a hablarles de la enzima. La glutamina sintasa o sintetasa es una enzima alostérica. No dice ahí. Sí, pero se lo estoy diciendo. Es una enzima alostérica que cataliza la entrada de amonio o de los grupos amino sobre el grupo carboxilo. ¿Sí? Nuevamente, cataliza la entrada de los grupos amino sobre el grupo carboxilo de un aminoácido, haciendo referencia, ¿ok? Dice, formando el grupo amido. Entonces, ¿qué es lo que se va a formar? El grupo amido. El grupo amido se forma cuando el grupo amino, ¿sí? Actúa sobre el grupo carboxilo de un aminoácido, ¿sí? Y para formar glutamato a glutamina. Entonces, ¿qué es lo que hace esta enzima? Que me permite convertir el glutamato a glutamina. O sea, el grupo amino va a actuar sobre el grupo carboxilo del glutamato para formar la glutamina. Y esto lo hacemos por medio de la glutamina sintetasa, ¿sí? Y eso es lo que, esa es una enzima alostérica que me permite hacer transaminación, por supuesto, ¿verdad? Porque estamos hablando de glutamina, de glutamato a glutamina, perdón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Que este aminoácido es el que me va a transportar el amoníaco no tóxico, ¿ok? Puede atravesar las membranas celulares de muchos órganos y tejidos, ¿verdad? Ahora, aquí habíamos dicho, la mayoría de los tejidos pueden formar el amoníaco sin ningún problema. Necesitamos a la glutamina para que me pueda transportar el amoníaco, ¿verdad? Yo voy a ocupar esta enzima, que es enzima alostérica, que requiere ATP, que se sintetiza en el riñón, ¿verdad? Ya sabemos cómo se formó el glutamato, alfa-cetoglutarato más amonio, ¿verdad? Y que puede transformar al aspartato y a la alanina, pero también el glutamato se puede formar en glutamina. El glutamato no puede transportar el amoníaco, pero sí la glutamina. Entonces lo que hacemos es que el grupo amino se lo cede al grupo carboxilo para formar un grupo amido. Así te lo dice el libro. Entonces este grupo amido forma la glutamina.
esta glutamina puede atravesar las membranas celulares sin ningún problema. Es lo que me está diciendo aquí. ¿Sí? Y una vez que tengo la entrada, ¿sí? Tengo la enzima glutaminasa para formar glutamato. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tengo el glutamato, en el hígado se puede formar aspartato aminotransferasa y alanino aminotransferasa, lo que acabamos de ver anteriormente. ¿Sí me siguieron? Es que César. acaba de hacer ahorita en esta tabla, pero no. Sí, ¿Sí? Acuérdense que el glutamato, esto se formó a partir de amoníaco, perdón, de amonio, NH4 más alfa-cetoglutarato. Y es el que me forma al aspartato aminotransferasa y al alanino aminotransferasa. Pero el glutamato se forma a partir de la glutamina, pero la glutamina se forma a partir del glutamato. O sea, si se fijan cómo el glutamato nuevamente se volvió a resintetizar en el hígado. Ahora, el glutamato no puede transportar el amoníaco, por eso se tiene que transformar en glutamina. Aquí lo que estamos haciendo es la formación de un grupo amido. El grupo amino del glutamato se lo sea el grupo carboxilo de la glutamina. Esta enzima alostérica que se sintetiza principalmente en riñón, ocupa ATP, ¿verdad? Y ahora sí yo puedo transportar el amoníaco que se haya generado a nivel intestinal, en algún otro sitio, atravesar libremente la membrana y una vez que ya estoy dentro del hígado, por ejemplo, aquí, tengo que convertirme en glutamato. ¿Cómo lo voy a hacer? Por medio de esta enzima llamada glutaminasa. ¿Qué es lo que va a hacer esta enzima? Pues lo único que va a hacer es que entre una molécula de agua para que el grupo amino de la glutamina con los dos hidrogeniones de la molécula de agua pueda formar el amonio. Y el amonio es donde se lleva a cabo el ciclo de la urea y pueda salir esta urea por la parte del hígado hacia el riñón y ser excretado. Acuérdense que la urea es lo que le da el olor a la orina. Ahora, ustedes saben que el glutamato, al ser desaminado, se puede unir con el piruvato, ¿verdad? Para formar glutamato y piruvato, que forma alanina. La alanina se puede convertir en piruvato. ¿Con qué se puede convertir la alanina en piruvato? Por la desaminación oxidativa. Y el piruvato puede ser glucosa. Entonces, en otras palabras, el aminoácido alanina es un aminoácido glucogénico. ¿Sí? Por eso existe algo que se llama el ciclo de la glucosa alanina, que les dije, es muy parecido al ciclo de Cori, nada más que en vez de que salga lactato, sale alanina. ¿Sí? Porque acuérdense que habíamos dicho que este tipo de aminoácido se formaba a partir del piruvato cuando se unía con el glutamato, que aquí está. Y aquí teníamos la enzima glutamato deshidrogenasa, que me permite la conversión de glutamato con piruvato a alanina. Y luego la alanina pueda salir del músculo con dirección al hígado. En el hígado, esta alanina pierda su grupo amino y se convierta en un esqueleto carbonado. Y el piruvato pueda convertirse en glucosa. ¿Cómo lo va a hacer aquí? Pues gluconeogénesis. ¿Cuál sería la enzima que ocuparíamos aquí para hacer gluconeogénesis? Mitocondrial. Para convertir el piruvato en oxalacetato. ¿La piruvato carboxilasa? Piruvato carboxilasa. Y luego de ahí esto se convierte en fosfenoil piruvato y luego de ahí se convierta en glucosa nueva, ¿no? Para entrar con la glucosa 6-fosfatasa, lo que acabamos de ver de la glucogenólisis. Por eso se llama el ciclo de la glucosa alanina. Y luego esta glucosa puede ser suministrada nuevamente al músculo. O sea, si se fijan, es muy parecido a lo que vimos de la glucogenólisis muscular. Para que nuevamente pueda ser suministrada la energía al músculo y se pueda convertir en piruvato, y luego el piruvato, ¿se fijan? Es un ciclo muy parecido con lo del ciclo de Cori y con el de la glucogenólisis o el glucógeno muscular. ¿Sí me lo entendieron? Si se fijan ahí, son tres enzimas muy diferentes. Tienes que saber dónde entra la glutamina sintasa,
la glutaminasa y la glutamato deshidrogenasa. Si se fijan, la glutamato deshidrogenasa es exclusivamente de músculo. La glutaminasa es de hígado y la mayoría de los tejidos, desde puede ser riñón, intestino, glutamina sintasa o sintetasa. ¿Y qué es lo que hace cada enzima? ¿Qué te convierte que glutamato a glutamina, glutamina a glutamato? Y los aminoácidos, ¿cuáles aminoácidos pueden utilizar la glutamato deshidrogenasa? ¿Sí? Pues muchos aminoácidos que estén en su forma L, ¿verdad? En este caso pueden ser alfa-cetoácidos, ¿verdad? En mi caso, aquí podemos poner alfa-cetoglutarato con amonio te forma glutamato. El glutamato se puede unir con piruvato para formar alanina. Ahora, también el glutamato que está acá en el hígado puede unirse con aquí se puede ver unido con oxalacetato, acá se puede ver unido con piruvato, ¿verdad? Para formar la aspartato amino, bueno, aquí la alanino aminotransferasa y acá la aspartato aminotransferasa. Pero acuérdense que en hígado se puede formar tanto aspartato como alanino aminotransferasa. Y aquí exclusivamente sería aspartato aminotransferasa. ¿Sí? Entonces la alanina ya saben que es un aminoácido glucogénico porque puede formar glucosa. Vamos de tiempo. No, ya se me acabó el tiempo. Pero si se fijan, pues sí es un buen de detallitos que deben de poner un poquito de atención, ¿sí? De dónde están esas enzimas, qué función tienen, y si se fijan, todo esto es para la formación de transaminasas o para la gluconeogénesis. Y para eliminar, cuando hablamos del amoníaco, ¿de qué estamos hablando? De todos los productos aminados, NH3, de los aminoácidos. Entonces, si se quedan como NH3, ¿sí? Y yo tengo un incremento, por ejemplo, de ATP y tiene que bloquear al ciclo de Krebs, esos grupos aminos no van a poder formar nuevos aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tiene que llevarse un mecanismo en el hígado llamado ciclo de la urea, donde este amoníaco se pueda convertir en NH4, en amonio. Una forma menos tóxica, no deja de ser tóxico el amonio, pero es menos que el amoníaco, soluble, que por eso se puede ir del hígado al riñón en forma de urea. El amonio se va en forma de urea del hígado al riñón y en el riñón se puede eliminar. ¿Qué se elimina en el riñón? Pues se elimina amonio, se elimina urea, se elimina creatinina, se elimina ácido úrico, se eliminan sales. O sea, son puros desechos del metabolismo en una orina. ¿Sí? Entonces, esa es una parte de lo que debemos de poder relacionar, que si hay un problema o una falla renal, no voy a poder eliminar la urea. Por eso se eleva la urea en un daño renal. Se va a eliminar, se va a aumentar el amonio. Por eso hacemos hemodiálisis o diálisis, porque si no, eso se me va a ir al cerebro en el paciente y le va a causar un daño neurológico principalmente. Por supuesto, también se ven afectado el corazón, ¿verdad? Porque también por la alteración de los iones. Entonces, ese es parte del efecto. Si hay un problema en el hígado, pues el amoníaco no se puede convertir en amonio, impide. Y eso se me vaya a una encefalopatía hepática, porque decimos encefalopatía hepática por un daño en el hígado que me afecta el cerebro. Entonces vamos a hablar de las hiperamonemias y de las encefalopatías hepáticas. ¿Ok? Más o menos. Pero hay que leer un poquito más esto a fondo. Acuérdense de los cofactores que entran aquí, que es la vitamina B6 o piridoxalfosfato para la alaninoaminotransferasa, aspartato aminotransferasa. La función que tienen la glutamina sintasa, la glutamato deshidrogenasa y la glutaminasa. Sí, esas son algunas de las enzimas más importantes que vimos el día de hoy. ¿Sí? Todavía nos falta un poquito más para entrar con ciclo de la urea, para entrar cuáles son los 5 pasos, porque 3 son en un organelo celular, 2 en otro organelo celular. ¿Qué aminoácido se sintetiza a partir del ciclo de la urea? Arginina. ¿Cuál es el aminoácido que entra para que comience el ciclo de la urea? Aspartato.
¿sí? Ahí vamos a entrar con aspartato y vamos a salir con arginina, ¿sí? Entonces, aquí vemos muchos aminoácidos, ¿eh? Entonces, el ciclo de la glucosa-alanina es parecido al ciclo de Cori, nada más que en el músculo sale alanina por catabolismo muscular. Y esta alanina en el hígado se convierte en piruvato. ¿Cómo se va a convertir en piruvato? Por desaminación oxidativa. ¿Qué quiere decir desaminación oxidativa? Va a perder su grupo amino la alanina. La alanina, al convertirse en piruvato, pues se va a convertir en gluconeogénesis. ¿Qué le va a pasar a esos grupos amino? Se tienen que eliminar en forma de urea para detoxificar, eliminar los productos nitrogenados. Esos te causan conflicto en sangre. Por eso se deben de convertir de amoníaco a amonio. ¿Sí? Es lo que estamos viendo, nada más como. ¿Sí? Entonces hay que estudiar, porque el siguiente examen semanal va a estar sabrosón, ¿verdad? Ya se vieron la magnitud de información que conlleva todo esto. Hay que agarrar un libro, ¿eh? Metabolismo de proteínas, síntesis de aminoácidos, el ciclo de la urea, ¿sí? Ahí están los libros, ¿verdad? En su bibliografía recomendada. Devlin, Harper, Harvey, Baines, lo que ustedes quieran utilizar. Bueno, si no hay, sin ninguna otra duda y la duda que tenga, pues la próxima semana la resolvemos, la siguiente clase. ¿Ok? Ok. Pueden hacer un glosario, no de nada, pueden hacer un glosario si quieren para que pongan, esta enzima actúa en el resto de los tejidos, como les dije. Pues sí me gustaría que empezaran a leer dónde se sintetiza el amoníaco, por qué en el intestino, ¿sí? O por qué en otros sitios. Después de procesos, por ejemplo, digestivos, se genera el amoníaco. O sea, hay generación de gases, ¿verdad? Hay generación de varias metabolitos ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso no se pueden quedar ahí, tienen que ser transportados. ¿Quién es el que transporta? Pues vamos a hablar, vimos glutamina. ¿Cómo se formó la glutamina? Pues a partir del glutamato, ¿verdad? Entonces, también vamos a hablar del transporte no tóxico de músculo a hígado. Me falta hablar de alguien más, del transporte no tóxico de músculo a hígado, para que ya pueda transportar esos grupos aminos y se puedan eliminar por el ciclo de la urea. ¿Sí? Que es lo que nos falta ver. Entonces, hagan un glosario de las enzimas, dónde actúan, si es alostérica, qué la activa, qué la inhibe, dónde participa, qué convierte a qué. Eso les va a ayudar mucho, ¿sí? Y les va a quitar muchos dolores de cabeza, ¿sí? Pongan sus post-it, no sé, bueno, yo utilizaría, no sé, varias cosas para que no se les olvide, ¿sí? Pongan sus contraseñas ahí y ya saben, abreviar los aminoácidos. En el examen vienen abreviaturas de los aminoácidos, eso ya se vieron en primero, ya deben de saber cómo es la abreviatura de glutamato. ¿Cuál es la abreviatura de glutamato? Lu. La que se acaba de decir ahorita, la GLM. Glutamato es GLU. Glutamina, Según la GLM. GLN. Aspartato, ASP. Alanina, ALA. O sea, van a venir y todos vienen en abreviaturas. Entonces, si tienen conflicto con eso, mejor váyanse recordando un poquito las abreviaturas, ¿ok? Vale, pues la siguiente clase seguimos jugando. ¿Vale? Nos vemos, buen día. Ay, que muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias, bye.